seres humanos han explicado su origen a través de mitos. El mito relata una historia sagrada, un acontecimiento primordial que dio lugar a la creación del mundo y que nos es revelado como un misterio. Los personajes de la mitología no son seres humanos, sino dioses. Dice un texto hindú: debemos hacer como los dioses hicieron al principio. En Nueva Guinea existen mitos que hablan de largos viajes por el mar, proporcionando así modelos a los actuales navegantes. Sin duda, los mitos tienen una influencia poderosa en las creencias y el comportamiento humano. En nuestra cultura, Eva representa el origen del pecado. En el Antiguo Testamento podemos leer que ninguna mujer usurpe la autoridad del hombre, sino que permanezca en silencio, porque primero se hizo a Adán y después a Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, constituyó la falta. Miles de años antes de la aparición del judaísmo y el cristianismo, existieron religiones en donde la divinidad más importante era una diosa. Así leemos en este texto escrito en Babilonia, 8 siglos antes de Cristo. A la Señora del cielo y la tierra, a ella que oye nuestras peticiones, a la diosa compasiva que ama la justicia, Ishtar la reina. En el comienzo estaba Isis. Ella era la diosa de la que todo se creó, señora del abrigo, señora del cielo, señora de la palabra de los dioses. Las diosas se han manifestado en muchas formas diferentes. Algunas de ellas chocan deliberadamente con los estereotipos más comúnmente asociados a la feminidad. En la historia de la humanidad encontramos diosas guerreras y cazadoras, diosas del sol y del cielo, diosas del conocimiento y la sabiduría, diosas del agua, de la lluvia, del alfabeto, creadoras de todas las cosas. Entre los objetos que han sido más notablemente reinterpretados desde su descubrimiento están las Venus o figuras femeninas desenterradas en 1937 al este de Europa. En un principio, fueron consideradas como pornografía antediluvial. La naturaleza sexual de diosas antiguas, en combinación con su divinidad, confundió tanto a un estudioso que finalmente llegó a inventar el nombre de la Virgen prostituta. La religión de la diosa se originó en los periodos más antiguos de la humanidad y a pesar de que se fue transformando poco a poco, se extendió hasta la Grecia clásica y el Imperio Romano. Similitudes entre las estatuas, ritos y símbolos nos hablan de la continuidad y la conexión de las mismas creencias religiosas en lugares y épocas diferentes. Se ha escrito que en la época neolítica la diosa madre era considerada inmortal, inmutable, omnipotente, y el concepto de paternidad aún no había sido introducido en el pensamiento religioso. Se cree que aquí el culto a lo femenino estuvo ligado al surgimiento de la agricultura, pues fueron las mujeres quienes comenzaron a practicar el cultivo de alimentos. Se ha señalado que la primera agricultura puede haber surgido alrededor de los templos de la Madre Diosa, que se convirtieron en centros sociales y económicos y fueron el principio de las futuras ciudades. Los títulos y la tierra se heredaban a través de la madre. En Egipto, la diosa Isis era considerada como la inventora de la agricultura, poderosa curandera y la primera que estableció las leyes de la justicia en la tierra. El parentesco, los títulos y las propiedades se adquirían por línea femenina. Las mujeres encargadas de los negocios del templo tenían propiedades a su nombre y prestaban dinero.
La épica de Gilgamesh revela que la escriba oficial del cielo era una mujer, y la invención de la escritura se atribuye a una diosa. En Babilonia, las mujeres eran libres para divorciarse, participaban en los negocios y podían tomar acción legal. En Creta, la sociedad estaba construida alrededor de las mujeres, quienes controlaban la religión. Hay una relación estrecha entre el estatus de las mujeres y el culto a la diosa. Cuando la reina descendía por las escaleras del palacio hacia los templos, representaba una auténtica epifanía de la diosa a los ojos de los estáticos devotos. El estatus de la mujer fue disminuyendo con la influencia de las religiones de corte monoteísta introducidas por los invasores indoeuropeos. Los indoeuropeos eran cazadores y pescadores nómadas que venían del norte de Rusia y Europa. Eran agresivos guerreros que trajeron consigo el carro de caballos y dominaron con facilidad a las culturas locales, convirtiéndose en la nueva aristocracia en toda el área. Con ellos se introdujo el concepto de un dios supremo y masculino que simbolizaba la luz. La llegada de estas tribus y sus dioses, presentados como superiores a las diosas de los pueblos conquistados, está grabada en cada cultura. La religión de la diosa es representada como el dragón o la serpiente que simboliza la oscuridad y que es derrotada por la divinidad masculina que representa la luz. Con algunas variaciones encontramos este mito en diferentes culturas. La posición social y legal de las mujeres de Israel refleja esta tendencia. Un marido se podía divorciar de su esposa, mientras que una esposa no se podía divorciar de su marido. Una mujer podía ser apedreada a muerte si perdía su virginidad antes del matrimonio. En la religión de la diosa, las mujeres que vivían en el templo escogían a sus amantes de entre los hombres de la comunidad. El acto sexual era considerado como algo sagrado. En la Cábala, un texto hebreo del siglo XVI, encontramos el nombre de Lilith, a quien se relaciona con las antiguas costumbres sexuales del templo, y es descrita como el demonio que roba el esperma a los hombres para crear hijos ilegítimos. En el año 300 después de Cristo, el emperador Constantino cerró el antiguo santuario de Ashtoreth en Apaca y suprimió el culto a esta diosa, alegando que era inmoral. En el 380 después de Cristo, el emperador Teodosius cerró el templo de la diosa Artemisa en Efesio. En Arabia, Mahoma le puso fin al culto de la diosa del sol, incorporando muchas de las actitudes del Antiguo Testamento en el Corán, en donde leemos: el hombre tiene autoridad sobre las mujeres porque Dios lo ha hecho superior. En la estructura de las principales religiones contemporáneas están las leyes y las actitudes diseñadas para aniquilar las religiones femeninas. Todavía hoy en día los hebreos rezan: bendito sea el Señor nuestro Dios, Rey del universo, que no me ha hecho mujer. Un maestro del siglo V advirtió: la mujer pensó una vez y lo arruinó todo. Por esto, no la dejéis enseñar. Un reformador del siglo XVI habló en contra de la igualdad política de la mujer, diciendo que esto sería una desviación del orden natural de las cosas. Las diosas que existieron en los tiempos más antiguos nos ofrecen ejemplos para replantear el valor de nuestro lado femenino.